Mañanas en Libertad. Ocho 34 minutos, 7:34 en las Islas Canarias, y es el momento de comenzar nuestra tertulia de lujo de hoy con don Asís Timmermans. Buenos días. Buenos días, ¿puedo saludar? No. Bueno, venga, salud. No, que se acercó a mí el otro día en la calle Velázquez, si nos está escuchando, pues una Nuria, una persona encantadora que, vamos, no pude pararme mucho, pero no me dijo que me gusta mucho cómo usted interviene, sino cómo intervenís, es decir, hablaba de ustedes, o sea, de todos ustedes, y nos daba las gracias por lo que defendíamos, y yo le doy las gracias en realidad a los que nos escuchan, porque son de verdad la esperanza de esta situación, ¿no? El pelear en las calles y en todo por un estado de opinión que es todavía, yo creo, y usted es más optimista que yo, pero yo creo que los medios de comunicación, y me estoy enrollando, vamos, el otro día había el telediario de Antena 3, el supuestamente centradito, moderado, 3/4 del telediario, sin informar absolutamente nada de la guerra de Irán, sino haciendo una explicación en el telediario de por qué Trump tiene rasgos psicópatas y neurópatas y no sé qué y tal, o sea, quiere decir, la propaganda maniquea y polarizadora es brutal. Bueno, pues contra eso luchamos. Pues sí, y la verdad es que tenemos una audiencia pues creciente. Que no nos la merecemos, iba a decir usted. que no nos la merecemos, pero tenemos una audiencia creciente. Ayer comentaba también Hughes, como de otra persona que le había parado y tal por la calle. Es una audiencia encantadora. Doña Carmen Álvarez Vela, usted también es encantadora, hombre, por Dios. Gracias, esa me dice mi madre. Bueno, muy buenos días. A ver, ¿con qué quieren ustedes que vayamos hoy? Hoy empiezan en Estados Unidos las deliberaciones sobre el tema de si tienen derecho automático a la ciudadanía americana los hijos de inmigrantes irregulares que nazcan en suelo de Estados Unidos, y es la verdad un debate desde el punto de vista jurídico pues apasionante, y yo no me atrevo a pronosticar qué es lo que va a decidir el Tribunal Supremo. No sé si les apetece comentar brevemente el tema. Sí, yo tampoco, pero hay una cosa, la diferencia entre España y Estados Unidos en el tema judicial es peculiar, en primer lugar, porque es verdad, como dice usted, que hay un número de jueces conservadores promovidos por la administración republicana que supera, digamos, el número en el Supremo a los promovidos por la administración demócrata. Pero allí no funciona como aquí. Es decir, aquí un juez o un miembro del Consejo General del Poder Judicial, pero también un juez y sobre todo el Constitucional, recordemos que por el sistema americano el Tribunal Supremo funciona como un tribunal constitucional, ¿vale? Aunque sea conservador o aunque sea demócrata, eso no significa que se ponga el teléfono del dirigente de turno y obedezca sus instrucciones. No funciona así. Ni en el caso de los republicanos, ni en el caso de los demócratas. No funciona así. Son más conservadores, son más de izquierdas. Tienen una ideología y una forma de entender la Constitución u otra distinta. Pero no son esbirros al servicio telefónico de los líderes. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que dice en España sí. Claro, no sé, es una mujer inteligente y sabe resumir. A la luz de los dos cafés y del tema que yo me estoy tomando es lo que yo he entendido. Sí, lo que pasa es que usted tiene una ventaja frente a mí, que es que tiene un café en la mano y yo no. Un té matcha, perdón. Con leche de avena y canela. Pero no, entonces quiero decir que es que el problema no es que Cándido Conde Pumpido o tal persona o tal sea de izquierdas o sea de derechas. El problema es que se pone al teléfono del que manda, del partido político de turno, y hace lo que desea o le sirve fielmente. En Estados Unidos no funciona así. Entonces, hemos visto, por ejemplo, la decisión que usted
no sé si comentaba, la que acaba de dictar el Supremo, en el que se elimina la prohibición de las terapias de conversión. No vamos a entrar en eso, pero a mí me parece importante. Esa decisión no ha sido tomada por la mayoría republicana del Tribunal Supremo en contra de la minoría. No, ha sido casi por unanimidad. Ha sido un 7-1. Quiero decir, 8-1. Un 8-1, perdón. Quiero decir, entonces, en el tema del ius soli, y el tema de que el nacimiento en Estados Unidos, independientemente de la situación de los padres, implique automáticamente la nacionalidad, no es previsible. Hay una tradición en Estados Unidos en ese sentido y no es nada previsible. Yo creo que sí hay posibilidades de que se dicte una resolución en la cual pues a mí me parece de sentido común el que el simple nacimiento en Estados Unidos no implique la nacionalidad, porque eso como no lo implica en España, por cierto. Como no lo implica en España, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que los jueces ahí, con su visión conservadora o con su visión progre, van a interpretar la Constitución. Entonces, efectivamente, es imprevisible. Será un problema, yo creo, no un problema irresoluble, pero será un problema que hagan una interpretación extensiva como la que se hacía hasta ahora. Sí, de cualquier manera no tendrá efectos retroactivos, pero sí será si al final sale adelante, será un cambio total para de cara al tratamiento de la inmigración. ¿Por qué? Porque muchísima gente será disuasoria. O sea, gente que va para tener el hijo ahí, con lo cual ya tiene un hijo de nacionalidad americana y ya tiene una capacidad o mayor facilidad para quedarse, para una serie de cosas, va a ser disuasoria total, con lo cual está bien planteado para la inmigración, porque es un método para hacerlo más fácil. Y también supongo que otros países que están con problemas así, pues intentarán imitarlo, porque esto es algo que se produce en muchos otros países. No sabemos qué pasará, sí, evidentemente. Y tiene una carga ideológica pues importantísima. Sí. Tiene una carga ideológica a favor o en contra de la inmigración, evidentemente. Sí, recordemos con respecto a lo que decía don Asís, pues hay un caso paradigmático que es la sentencia sobre los aranceles de Trump, donde ese Tribunal Supremo, donde hay 6 conservadores y 3 progresistas, y de los 6 conservadores me parece que son 3 o 4 los que han sido nombrados por el propio Trump, y sin embargo le tiraron abajo el tema de los aranceles. Hay una cosa que ayuda mucho a esa independencia de los jueces del Tribunal Supremo, y es que su cargo... exactamente. Claro. Sí, esto decía mi profesor de Historia del Derecho en primero, decía que se decía de los jueces americanos que nunca dimiten y casi nunca se mueren. Sí. Claro, es una ventaja enorme. ¿O no? Pero claro, el hecho de que eso es todo, el hecho de que tú no dependas de caer bien a un señor, te da una libertad enorme. De todas maneras, también quiero decir una cosa por ser justo. No todos los jueces, de cara a la audiencia, no todos los jueces del Supremo, del Constitucional no estoy tan segura, pero no todos los jueces del Supremo cogen un teléfono para dictar sentencia. Eso sería injusto decirlo. No. Bien es cierto que, ya que sí me gustaría tocar un tema, a mí una de las grandes decepciones que me he llevado ha sido con la Asociación Profesional de la Magistratura, cuando se pacta el Consejo General del Poder Judicial, y todos los vocales que entran son de la APM y no entra ninguno ni de ninguna asociación ni nadie que no esté asociado, que son la mayoría de los jueces. Solo entraron los de la APM y los de juezas, juezos y jueces. Digo, por la parte conservadora, solo entran de la APM. Y para mí ha sido una de las grandes decepciones de una asociación que yo respeto. Pues la verdad es que fue para mí decir, bueno,
qué lamentable. O sea, que fue un bipartidismo judicial. top. Fue el top del bipartidismo. Bipartidismo con toga. Con toga. Total. Bueno, ¿qué les ha parecido, por cierto, que esos vocales del Consejo General del Poder Judicial se suban el sueldo a 800 eurillos al mes? A mí me parece muy bueno para comprar gasolina. Porque tal y como lo ha puesto usted esta mañana, de hecho yo he quitado la partida de comer, de cenar en casa, y lo vamos a destinar a gasolina, porque tal y como lo ha puesto... No le eche gasolina a la ensalada porque sabe un poco ácida, ¿sabe? Vale, gracias por la... Yo es que en vez de aceite... Pero por el planeta... 98 octanos, ojo, es que tampoco se sabe, de la buena. Tampoco se sabe si saldría a cuenta de echarle, en vez de gasolina al coche, de echarle aceite de oliva virgen extra, ¿no? No sé Sí. muy bien. Por cierto, hablando de gasolina, ayer una noticia que se me ha olvidado comentar en las noticias de hoy, comunicó el gobierno americano que en los dos primeros meses desde la caída de Maduro, Venezuela ha ingresado por petróleo más casi que en todo el año anterior. Oiga, lo que tiene dejar de robar, ¿verdad? Es una cosa brutal. Claro, Sí. No, y además es que uno de los problemas de PDVSA y el régimen venezolano es efectivamente la politización de todo, incluido de la propia compañía que monopoliza los petróleos, la compañía pública PDVSA. Esto viene a cuento porque, por ejemplo, y no es el único ejemplo, ese falso bloqueo de Cuba, que nunca ha existido, es decir, lo que ha existido por parte de las autoridades norteamericanas es un embargo en el sentido de que se impedía o se dificultaba el comercio de Estados Unidos con Cuba. Cuba nunca ha estado bloqueada. el hasta mundo tal... es grande, efectivamente, Sí, entonces... no consiste solo en Estados Unidos. No, claro, no, pero lo que quiero decir es que incluso es decir, había, bueno, además de que eso tenía múltiples excepciones, había comercio intenso con compañías con triangulación de forma legal en Cuba. Nunca ha habido ese bloqueo. Pero ¿qué pasa? Que PDVSA, una de las cosas que hacía, y esto es lo que ha cortado la administración norteamericana en PDVSA, es que regalaba petróleo a Cuba. Es decir, Cuba ha sido el régimen, la administración probablemente en proporción más subvencionada del mundo, y cuando el dinero y los bienes soviéticos empezaron a escasear por la debilidad del régimen soviético, allá por los años 80, en realidad desde antes, explotaron una nueva fuente de ingresos más beneficiosa aún que la del petróleo, que es la de las drogas, los cárteles, sí. La colaboración entre las FARC, entre Pablo Escobar, entre los cárteles de la droga y el régimen cubano, que luego se ha extendido a otros países como Venezuela, empezó en la Cuba de mediados de los 70 como una forma no solo de obtener financiación, sino de obtener dominio político. Y de ahí la Constitución, el carácter de las FARC y demás narcoguerrillas que se convirtieron en narcoguerrillas y se convirtieron en un poder político en Colombia y en otros lugares, y de ahí la constitución del Cártel de los Soles, es decir, esa organización liderada desde el propio gobierno venezolano, que tiene como negocio fundamental el tráfico de drogas, y no solo como negocio fundamental, sino como arma política contra Estados Unidos, etcétera. El Tren de Aragua, bueno, quien esté informado sabe de lo que estoy hablando. Entonces, ahora mismo esto es lo que sucede, es decir, que sencillamente PDVSA está vendiendo porque vende, porque no regala, no está dilapidando. Y la capacidad de producción de PDVSA... Bueno, hay un refrán que dice que el que regala bien vende si el que recibe lo entiende, pero creo que en este caso no es aplicable. Claro, pero lo que quiero decir es que no era... es curioso porque en el reparto de negocio por parte del gobierno venezolano, en el cual distintas partes del ejército o distintos miembros controlaban distintos negocios,
el más beneficioso, el más goloso, no era como pudiera parecer la venta de petróleo, la gestión de la venta de petróleo, sino la gestión del tráfico de drogas en colaboración con los cárteles de la droga. Y por eso ese héroe que fue Álvaro Uribe, el presidente colombiano, libró una batalla titánica y ganó una batalla titánica, y consiguieron, con el infame presidente Santos, el traidor de Colombia, consiguieron... Y Premio Nobel de la Paz. Y Premio Nobel de la Paz, que además, quiero decir, buscado, o sea, quiero decir, Santos sabía lo que tenía que hacer para lograr su obsesión, no sé si logró otras cosas, supongo que sí, que era ser Premio Nobel de la Paz, y fue Premio Nobel de la Paz por la consecución de un acuerdo supuestamente de paz que por cierto, que el pueblo no votó, que el pueblo colombiano rechazó en referéndum, aún así lo aplicó y consiguió que unas fuerzas narcoguerrilleras que habían sido derrotadas completamente, consiguió volver a darles poder. Tanto poder les ha dado que el presidente de la nación ahora mismo es un exterrorista. Oye, debería pedir derechos de autor a Zapatero. A Zapatero. Exactamente. Por cierto, ayer un tuit buenísimo. Sale la noticia de EH Bildu denuncia amenazas de muerte contra Arnaldo Otegi, y contesta uno, ¿pero denuncia por las amenazas en sí o por derechos de autor? Claro. Es buenísimo, pero brutal, brutal. Claro, sí. pero es eso, es que es curioso porque sí, estos días yo también he escuchado comentarios, es decir, y en el pueblo español se ha instalado desde hace muchos años, y habría que ver las causas sociológicas, pero pues una creencia que es que el llegar a acuerdos con los peores criminales es una cosa que se valora per se, es decir, en vez de enfrentarse a ellos. Y no solo eso, sino que es que el infame gobierno de Zapatero lo que hizo con ETA fue de libro, es decir, revivió literalmente a una banda terrorista que estaba completamente derrotada y que estaba perdiendo influencia, la revivió hasta tal punto de que el tratamiento contra el cáncer en Suiza de Josu Ternera, el asesino sanguinario Josu Ternera, lo hemos pagado todos los que estamos aquí. La revivió hasta tal punto que es el socio preferente del gobierno. Claro. Es el único partido que no le ha... Porque todos los partidos socios del gobierno Frankenstein le ponen morritos al gobierno de vez en cuando y le dicen, mire a Sánchez, mire que vamos a dejar de apoyarle, mire que esto se acaba. Bildu jamás lo ha hecho. No. Bildu jamás lo ha hecho. De hecho, el acuerdo de gobierno que tiene Bildu con Sánchez, el apoyo, es lo que no se ha ido sabiendo conforme pasaba el tiempo. Veíamos lo de Navarra, mira, esto estaba pactado, Bildu... además no se esconde, bueno, sí se esconde. El vídeo famoso en el que decía Otegi a los suyos, que es un vídeo filtrado a posta, no lo sabe, yo creo que ya todo que se filtra a posta, en el que decía que tenemos, ¿cuántos decía? 200 presos todavía, y hasta que esos no estén fuera, aquí aguantamos, aquí aguantamos, y necesitamos 6 años. Los 6 años han pasado. Hemos llegado a 7 y todavía tienen gente, pero cada vez tienen menos gente. De aquella manera, viven mejor que el 80% de los parados españoles. Bueno, ya, pero vamos, se vive mejor en la calle. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero vamos, que han conseguido, pero su mayor, lo que ellos pretenden y lo que han pretendido siempre, es la independencia del País Vasco. Lo que pasa es que ahora ellos, yo creo que así como Cataluña, pueden ver no en una independencia total, sino en una confederación, ver en un Estado vertebrador y repartidor de los dineros que roban a los demás
a las demás regiones españolas y benefician a ambas regiones, a Cataluña y a las Vascongadas, ven ahí una jugada perfecta, con lo cual una independencia total pues no la van a querer, pero sí esta fórmula jurídica que les va de lujo y que se va conformando poco a poco, con lo cual estirarán a Sánchez todo lo posible. Es que es curioso porque yo creo que todo esto viene de unos planteamientos ideológicos, pero es decir, yo critico muchísimo. Sí, criticas un montón. Me alegra un montón. Yo critico muchísimo lo que se ha hecho en España. Además, creo que tiene unas consecuencias a medio plazo terribles, gravísimas. Es decir, el simple hecho de que una banda terrorista que ya no mataba en su momento, o casi no mataba porque no podía matar, pues se le ha quitado la razón para matar, otorgándole todo el poder del mundo, y además no solo todo el poder a la hora de gobernar, sino a la hora de conseguir la impunidad y no solo la impunidad de los asesinos, sino el ensalzamiento de los asesinos. Entonces, eso como que al pueblo español, y no estoy hablando solo a los ciudadanos del País Vasco, sino en general, al pueblo español, es que le parece bien, no quiere líos. Y un poco mutatis mutandis, sucede esto con la izquierda internacional, es decir, a las FARC, que estaban derrotadas por primera vez, y las FARC era una organización que había dominado gran parte del país. El infame Santos, con la ayuda de la progresía internacional, consiguió darle poder, hasta tal punto que incluso se le dieron zonas en las que se excluía la intervención de las Fuerzas Armadas y de la policía, en las cuales se podía cultivar y traficar con drogas abiertamente, cosa de lo que se enteraron muy bien los ciudadanos de Estados Unidos, porque se inundó literalmente el país de droga procedente del sur, ¿no? Y sucede lo mismo, es un esquema que, con todas las diferencias, sucede lo mismo con Irán o sucede lo mismo con otras partes. Es decir, Irán no es solo un país que se esté armando hasta los dientes, que tenga misiles balísticos de medio alcance, como sea. Que pueden alcanzar Barcelona. En este momento no lo creo, porque se calcula, no soy un experto, don Jesús Truchuelo podría ilustrarnos, que los misiles iraníes alcanzan ya hasta unos 4.000 kilómetros o algo más de radio, es decir, pero ya alcanzan media Europa. No solo se trata de que se esté enriqueciendo uranio ya a más del 60% y de que quiera lograr el arma nuclear, pero vamos, no porque alguien, el loco de Trump lo diga, sino porque es que lo manifiestan ellos mismos, a la vez que manifiestan que en cuanto puedan borrarán del mapa literalmente al Estado de Israel. O sea, no se trata solo de eso, sino que es que Irán ha patrocinado los mayores grupos terroristas, ha patrocinado los mayores grupos terroristas en el mundo. Y no es una cosa abstracta, no es que pensemos que no sé qué grupo terrorista es que tiene influencia iraní. No, es que los mayores grupos terroristas, los que conocemos todos, son Hezbollah, son Hamas, pero hay otra lista de grupos terroristas que actúan en todo el mundo y que matan mucho. O sea, los ciudadanos argentinos saben perfectamente porque lo saben los tribunales, que, por ejemplo, otros muchos, pero por ejemplo el atentado contra la AMIA, la bomba contra la aseguradora argentino-israelí en Buenos Aires, es que solo en ese atentado asesinaron con unas bombas a 90 personas, solo en ese atentado. También en la Embajada de Israel, también han volado 2 embajadas norteamericanas con decenas de asesinados en ese momento, y eso estamos hablando de los atentados más mediáticos, digamos. Pero ¿qué quiero decir? Eso es Irán. Es decir, Irán tiene una guerra contra Israel por una parte y contra Occidente por otra, aliado, por supuesto, con las fuerzas de izquierda y el narcotráfico. Y las migajas de esa infamia delictiva llegaron, por ejemplo, a Pablo Iglesias y compañía, que trabajaron a sueldo del gobierno asesino de Irán, no porque lo diga yo o lo haya dicho todo el mundo, sino porque ellos mismos, el mismo Pablo Iglesias, explicaba por qué trabajaba para el gobierno de Irán, porque tenían intereses comunes, el antiamericanismo, el destruir el sistema capitalista, etcétera, etcétera. Desestabilizar Occidente, literalmente. Es decir, que los que gobiernan ahora mismo han estado directamente a sueldo de los peores asesinos del mundo,
en el ámbito internacional y los que y siguen estando, en mi opinión, de una u otra manera a sueldo de los peores asesinos del mundo. Bueno, pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Radio Libertad, más cerca de ti. Desde la Clínica Margarita Esteban de Bilbao, la doctora Margarita Esteban trae a Madrid el innovador tratamiento Endolift, una alternativa médica al lifting facial sin cirugía. Mejora ojeras, papada y flacidez en solo una sesión y sin recuperación. Solicita ya tu valoración en la Clínica Sandra Oliveira, muy cerca del Retiro, o llamando al 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica estética de confianza en Bilbao y ahora también en Madrid. El Teatro de la Zarzuela presenta Jugar con Fuego de Francisco Asenjo Barbieri. Malentendidos, medias verdades y completas mentiras pondrán en peligro el triunfo del amor. Con dirección musical de Álvaro Albiac, escena de Marina Boyaín y 2 repartos de primeras figuras. Del 25 de marzo al 12 de abril en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, la Semana Santa de la provincia de Valladolid es un auténtico museo de arte sacro que sale a la calle bajo el paraguas de la devoción y el fervor religioso. Hay 3 Semanas Santas de carácter internacional en la provincia, la de Valladolid, la de Medina del Campo y la de Medina de Río Seco. Y hay otras 2 con declaración de interés regional, la de Tordesillas y la de Peñafiel. Además, hay 2 actos procesionales, la Bajada del Ángel en Peñafiel, declarada fiesta de interés turístico nacional, y el Vía Crucis de Fresno del Viejo, que es de interés turístico de carácter regional. Esos son solo algunos de los ejemplos de los días de pasión de la provincia de Valladolid. Es una provincia que reúne una de las mejores Semanas Santas de España, con una altísima calidad turística, con una gastronomía exquisita y cientos de pueblos con auténticos tesoros escondidos aún por descubrir. La Semana Santa de la provincia de Valladolid, donde la tradición se convierte en emoción, donde lo auténtico se vuelve cotidiano y donde el silencio se rompe por el ruido de cornetas y tambores. Conoce la Semana Santa de la provincia de Valladolid. No te dejará indiferente. Qué bonito es Medina de Río Seco. Yo no conozco todos esos lugares, pero qué bonito es Medina. Toda Medina sí ha estado, ¿eh? Sí, la provincia de Valladolid es una auténtica maravilla.
maravilla gastronómica, maravilla arquitectónica, maravilla histórica y ahora maravilla de Semana Santa. Sí, hombre, la Semana Santa bueno, ya saben ustedes, no llega al nivel de Cuenca, pero se le hace. Vamos a hablar un poquito de cómo está el asunto de Irán. Ya saben ustedes que pues ahora está muy de moda esto de los youtubers, de los instagramers, de los tiktokers, y hay gente, pues, oiga, que tiene mucha más audiencia que cualquier periódico normal en España, simplemente con su canal en YouTube o en algún otro sitio donde pues entrevistan gente, hacen alegatos sobre cosas, y hay dentro de todo esto de los youtubers, de los de no progres, pues hay una especie de subsegmento de mercado muy curioso, de gente que se dedica a ir a manifestaciones progres, a hacerles preguntas para poner de manifiesto sus incoherencias o su más descarada ignorancia, ¿no? Y la verdad es que hay vídeos que son hilarantes. Y el otro día corría por internet uno con estas manifestaciones que ha habido contra Trump en Estados Unidos. Pues uno de estos youtubers se acercaba a una de esas manifestaciones. En Estados Unidos, en inglés, lo contrario de gay es straight. Gay es homosexual, straight es heterosexual. Y straight, heterosexual, suena exactamente igual que straight, estrecho. Así que va uno a una manifestación de estas y le dice a una de las asistentes: ¿no te parece a ti que es muy homofóbico hablar más de los straits de Hormuz, estrecho de Hormuz, pero que se puede interpretar como heterosexuales de Hormuz, que de los gays de Hormuz? Y la otra: pues sí, es verdad, es muy homofóbico. Y entonces dices, pero por el amor de Dios. Sí, o sea, ¿qué es esto que me pongo? Sí, o sea, es una... lo que pasa es que es un sectarismo que a lo mejor es mi obsesión lo que voy a decir, pero que es que se extiende, ¿verdad? Porque cualquier propuesta que se haga en nombre del supuesto... de la supuesta genocidio de Gaza, de lo malos que son los Israel... De todo esto, cualquier propuesta que se haga, por bestia que sea, es apoyada por la izquierda progre en el mundo, ¿no? Pero es que en parte sucede también con la derecha, es decir, el antisemitismo disfrazado que se ha extendido verdaderamente, en concreto en España, es decir, el antitrampismo, ¿no? Es decir, que uno puede ser más de derecha, ser de izquierdas, de parecerle bien las formas o la política de Trump o parecerle mal, pero se ha metido un maniqueísmo en el cual cualquier cosa que haga la administración Trump es mala, cualquier cosa que haga Trump es mala y tiene intenciones perversas. Entonces, en ocasiones ya la gente está educada: ¡ay, qué malo es Trump! Esto lo hace para matar gente, etcétera. Y en ocasiones, cuando Trump o la administración norteamericana hace una cosa objetiva y claramente buena, liberar o conseguir la liberación de los últimos secuestrados de Israel por parte de Hamas, detener al narcoterrorista Maduro, pues esa parte de la derecha influida o conquistada por ese maniqueísmo, si no encuentra los argumentos para criticar esa acción, espera a que se los den en el telediario. Entonces, ¿por qué es malo conseguir la liberación de los rehenes israelíes? Eso es más difícil de justificar, pero yo lo vi en el telediario. Porque son israelíes. Porque son israelíes, sí, pero yo lo vi en el telediario. El ejercicio de autoegotismo de Donald Trump con el tema de los rehenes, que es todo tal, y no sé, es decir, es malo, pero todavía no sabemos por qué. ¿Por qué es malo? Porque lo hace Trump. ¿Por qué? Entonces, claro, eso lleva a defender cualquier barbaridad. No es que esté mezclando temas, pero que hay una chica de 24 o 25 años que ha sido abandonada por la administración, que tiene un trastorno psicológico obvio por los traumas que ha tenido, que se coge y se ejecuta a esa niña proporcionándole eso que llaman eutanasia. Entonces ya todo un bloque le parece bien, ¿no? O le parece
o le parece cuando menos discutible casi cualquier cosa. Entonces, claro, en este caso es gracioso, el vídeo es gracioso, ¿no? Porque es que la chica, la manifestante, se explaya, ¿no? Claro, no solo los straight of Hormuz, sino los gays of Hormuz y tal, porque claro, esto hay que tener respeto y tal, que es un absurdo, pero no importa, porque cualquier postura... yo recuerdo cuando, en fin, ya discutía, yo ya no intento discutir con mis amigos de la derecha ilustrada sobre el tema de Israel, y yo explicaba: Israel está llevando a cabo una guerra en Gaza lo más moral posible, intentando causar los menos daños posibles, y precisamente por eso, precisamente por no coger y arrasar Gaza como habría hecho casi cualquier país ante un ataque como eso, iba casa por casa, iba buscando a sus rehenes e intentando no tener bajas civiles, por cierto, que según los propios datos de Hamas, si fueran ciertos, han sido menos de una baja civil por cada baja militar. Ninguna guerra urbana en el mundo ha tenido tan pocas bajas. Bueno, pues en esa discusión con mis amigos de la derecha ilustrada, yo dije, por eso Israel, yendo casa por casa, en vez de bombardeando sin más, ya ha perdido a casi 1.000 soldados. Entonces, de repente, alguien, pues bien intencionado, dice, bueno, eso dice Israel, que ha perdido 1.000 soldados. Creo hay pocos datos tan conocidos, tan transparentes y tan objetivos como los soldados que mueren en Israel en acto de guerra, porque es que son inmediatamente, no solo son enterrados y rescatados incluso sus cadáveres, sino que se les otorga un grado inmediatamente superior al que tenían antes de morir, ¿no? Entonces, quiero decir, no importa cualquier cosa en nombre del progresismo, de la ideología woke, de la LGTB, etcétera, de cualquier cosa así, se apoya a muerte, aunque implique apoyar a terroristas, a asesinos, a gente que cuelga homosexuales por el hecho de serlo, etcétera. Cualquier cosa se apoya. Y cualquier cosa que diga o haga el gobierno de Israel, Trump o cualquiera de sus aliados es mala, independientemente de la racionalidad y del bien objetivo que hagan. ¿Qué creen ustedes que va a anunciar hoy Trump en su discurso a la nación? Pues espera que haga algún anuncio sobre Irán. A ver, esto no es justo. Don Asís no para de hablar, no, y ahora la pregunta difícil, me mira usted a mí. No, pero, claro. O sea... Además, yo ya no vuelvo a intervenir. Por cierto, Carmen, no hables porque quiero responder. No. A ver, no. ¿Qué va a decir hoy Trump? Carmen. Habría que preguntarle. Pero a usted le falta oficio, ¿eh? Uno lo que hace es responder a ese tipo de preguntas es: no importa lo que diga hoy Trump. Será criticado, diga lo que diga. A ver, Trump, como tertuliana que soy, voy a decir que Trump va a decir lo que le salga de las narices. Sí. Es más, es muy posible que diga lo que se le ocurra. Es posible que no hable ni de Irán. Es posible, por supuesto, es posible. A ver, existen varias posibilidades sobre Irán. Trump yo creo que está deseando, es evidente que está deseando acabar con el tema de Irán, porque no le conviene nada que se le enrede, que se le haga un Irak. Esto es evidente, vamos, no estoy diciendo nada que sea muy difícil de saber. Entonces, hay una buena noticia, y es que ya el diálogo con Irán ya está, parece que encauzado. Sabemos que si lo del estrecho de Hormuz, o sea que el ultimátum para que se despeje el estrecho de Hormuz lo ha aplazado hasta el día 6 de abril, el lunes que viene, e Irán, por primera vez, ha dicho ya que sí que está dialogando. Y lo ha dicho ya el gobierno, que no sabemos quién lo encabeza realmente, bueno, sabemos quién lo encabeza, pero no sabemos en qué estado está. Y ya parece que ese diálogo está encauzado, lo cual es buena noticia para aquellos que dicen que Trump lo está haciendo todo mal, que está haciendo todo terriblemente mal en Irán y tal. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Los dos pueden vender, pues es posible esto, que los dos lleguen a una conclusión, que
lo que sería en ajedrez tablas, que los dos vendan que han ganado. Y lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque Israel e Irán y Estados Unidos han descompuesto la defensa y la capacidad de ataque de Irán, la han descompuesto en muchísimos aspectos. O sea, la han mermado. Que les han dejado como un solar las instalaciones militares. La han mermado totalmente. Gracias a Dios, su capacidad armamentística y de ataque la han mermado muchísimo. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, es que a mí este tema me apasiona. Es que Israel, cuando pasó lo del 7 de octubre, Israel tuvo una cosa muy clara. Es que jamás tenía que desaparecer. Que no se podían permitir que jamás, por extensión, Hezbollah y por extensión cualquier grupo apoyado por Irán, que como decía usted al principio del programa, es la cabeza de la serpiente, podían seguir siendo una amenaza real para su existencia. Entonces, es muy posible que Trump pueda querer dejar ya las cosas como están. Ya no me supone Irán una amenaza para la estabilidad de la región, yo ya lo dejo, he aplastado bastante a Irán y el régimen puede seguir, pero que Israel como socio y teniendo en cuenta que es el que ha llevado o la parte más importante del ataque, porque la ha llevado Israel, de hecho es el que lo comienza, de hecho es el que ataca en junio del año pasado, coja y le diga a Trump, porque Israel es muy fuerte, y le diga, no Trump, yo quiero seguir. Esta posibilidad existe. A ver, Trump... Yo no creo que Trump quiera parar la guerra, es decir, nada, declaramos tablas. Y no lo creo porque tú no haces, si vas a hacer eso, algunos de los movimientos que ha hecho últimamente, como por ejemplo enviar a su división de élite aerotransportada a la zona hace nada, que acaban de llegar hace 4 días allí, eso, ¿no? Sí, ese tema es que también, también en la guerra existen movimientos disuasorios, de decir, bueno, es que yo puedo entrar, tengo aquí mi gente para entrar y destruir de la isla si tú no te avienes. Y los iraníes son duros de pelar, son cabezones. Y luego Irán puede coger y decir, vale, pero mi régimen puede seguir. Esto sería para mí, desde mi punto de vista, fatal porque el régimen se cerraría sobre sí mismo y la población iraní sufriría muchísimo más. Yo estoy convencido de que ya tienen elegido a su Delcy Rodríguez, no sé cómo se dice Delcy Rodríguez en persa, pero vamos, que van a dejar ya ahí a alguien que desmantele del Ximenei. Que van a dejar ahí a alguien que desmantele yo tengo un punto de vista un poquito no pesimista, pero creo que soy más realista. No, lo que pasa es que entonces, esta posibilidad es una. Y que hoy Trump quiera dar un mensaje optimista al mundo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente diciendo que todo va muy mal, que todo va tal. Entonces es posible que quiera dar un mensaje optimista. O luego también es posible que se quiera dirigir con el tema de Venezuela y Cuba. Porque Cuba está ahí en un stand-by y que quiera relanzar el tema. Incluso Venezuela, aunque no sea del todo verdad, ayer mismo se reunía María Corina Machado con Marco Rubio. Aunque no sea verdad, puede haber una percepción de que el tema de Venezuela también está estancado de alguna manera, ¿no? Como que el régimen está intentando perpetuarse, ganar tiempo para una situación de mayor debilidad de la administración norteamericana, etcétera, etcétera. Yo lo único que discuto es decir, los planes de la administración norteamericana saldrán bien o saldrán mal, ¿no? Pero lo que me parece sorprendente es que se piense que hay un altísimo grado de improvisación en todo esto. Es decir, yo creo que es claro que no es verdad. No. Si en la primera administración del presidente Trump hubo, digamos, una cierta debilidad, porque ni había cambiado la administración ni los objetivos estaban claros, en este caso, en esta administración, están muy preparados. Entonces, todo esto por supuesto no quita que haya una presión grande, porque ahora se producen las elecciones en noviembre de midterm, ¿no? Las elecciones que se producen a mitad
de legislatura en que se renuevan las cámaras, y por lo tanto puede haber modificaciones, puede haber de todo, pero el plan está establecido. Y hay una cosa que a nosotros nos puede doler, supongo que a los defensores de los ayatolás no, a nosotros nos duele mucho, que es que todos tenemos la esperanza, es nuestra mayor esperanza, de que caiga el régimen. De que caiga el régimen y de que se constituya en Irán no ya una democracia, que la democracia es secundaria con respecto al Estado de Derecho. Lo primero, tanto históricamente como esencialmente, es el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, hay jueces en Berlín, ¿no? La protección de las personas, de su libertad de expresión, etcétera, etcétera, y de ahí nace la democracia. Entonces todos queremos que el régimen caiga y que los persas, los iraníes, sean libres y se sacudan el yugo islamista, ¿no? El yugo chiita. Pero esto no es el objetivo de la administración norteamericana, no es el objetivo primario. Bueno, ojo, cuando las protestas protestas de enero, él sí, Trump hace unas declaraciones, por eso que Trump hace muchas declaraciones, y cuando va a hacer una declaración, bueno, hay que tomarse todo relativo, él sí hace unas declaraciones de compromiso con el pueblo iraní. Pero bueno, no hay que tomarse. Respecto a Venezuela, quería decir una cosa. También hay un peligro con Venezuela, y él sabe que tiene poco tiempo, porque 3 años en política es muy poco tiempo. Delcy va a tener, Delcy es muy lista, y ella tiene 3 años para alargar y estirar el chicle y orar todas sus oraciones para que vuelvan los demócratas al poder. Si dentro de 3 años ella sigue ahí, y el Partido Demócrata vuelve, y el demócrata vuelve, se acabó. Otra vez tenemos la dictadura chavista. Exactamente. Entonces, ahora bien, esto, si lo sé yo, estoy casi segura de que Trump lo sabe. Sí. Entonces, bueno, veo que ya ha llegado nuestro invitado, al que vamos a entrevistar a partir de las 9:30. Así que tenemos todavía unos minutos para hablar de otra de las decisiones de largo alcance que se han producido en Estados Unidos ayer. El tema de que el Tribunal Supremo ha declarado que no se pueden, en Estados Unidos, que no se pueden prohibir las terapias de conversión. Y lo ha declarado por 8-1, es decir, de los 3 magistrados progres, llamemos, 2 han votado a favor de la mayoría, por tanto solo ha habido 1 de los 9 magistrados que se ha opuesto y ha emitido un voto particular, que es la magistrada esa tan peculiar, que de derecho la verdad es que sabe poquito, que es Ketanji Washington, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué le parece a usted eso? Le doy otra pregunta difícil. Hombre, doña Carmen. Me alegro que me pregunte. Me alegra mucho que me haga esa pregunta. Me encanta, me parece una noticia magnífica. Pero sí, por la libertad de expresión, por lo que sea. No, me parece magnífica para la libertad de las personas. La gente tiene derecho a conducir sus vidas como quiera. Si yo quiero tratarme lo que a mí me da la gana, tengo derecho a ir al profesional que yo quiera y tratármelo. Esto de que si yo soy homosexual y no quiero serlo porque yo soy practicante de una religión que no comulga con eso, yo tengo o simplemente no quiero serlo. La razón que yo quiera, tengo perfecto derecho a ir. Me sale del huevo derecho. Claro. O, por ejemplo, en su caso. Es muy gráfico, pero tiene mucho que ver con el huevo derecho e incluso con el izquierdo. En su caso, no sería el mío. Pero tengo el pleno derecho a tratarme psicológicamente, a averiguar, a ver, a hacer una terapia de conversión, o de simplemente buscar si realmente lo soy, lo que sea. Esto es, y ya no quiero decir con niños. Esto es muy importante porque hay una cosa
ya no solo para la homosexualidad, sino para el tema de la transición de género, y que en España están sufriendo nuestros niños, y que es aterrador. Y me parece las cosas más graves que están pasando en España. Es que un niño que se siente niña en España, y en muchísimos países occidentales, pues yo creo que ya en casi todos, está prohibido a los profesionales de la psiquiatría y de la psicología. Y tengo que decir, el psiquiatra es médico, es un señor que ha hecho, es que la gente se cree que el psiquiatra es un señor que es muy psicólogo, no, es un señor que ha hecho toda la carrera de medicina y se ha especializado en psiquiatría. Entonces, se les ha prohibido tratar al niño e investigar si tiene disforia, si tiene disforia de género, si tiene depresión, es decir, tratar investigar en todas las enfermedades mentales que puede tener el niño, y sobre todo tratar si tiene disforia de género. La disforia de género es un trastorno que existe en muy poca cantidad, y esto lo sé porque es que además he hecho entrevista a un psiquiatra, la hice hace muchísimo tiempo, está publicada en la Gaceta, está publicada en la Gaceta, y lo explicaba perfectamente este psiquiatra. Es algo que existe y que se trata y se presenta en niños que tienen confusión y que efectivamente se pueden sentir y pueden percibirse en un sexo contrario. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que está existiendo, es la moda de que, como está en la televisión, está en todas partes, se ha multiplicado, no puedo decir el dato, pero en una barbaridad, exponencialmente la cantidad de niños que por moda, por hacerse sentir, por llamar la atención, por un montón de cosas, por confusión, por depresión, por imitación, se están sintiendo otra cosa. Y entonces la ley prohíbe que el profesional de la salud, el médico, que les trate, y entonces van directamente al médico, al endocrino, y está obligado, sin el concurso de un médico psiquiátrico, sin informe psiquiátrico ni psicológico, van directamente a hormonación y a tratamientos ya que son irreversibles. Y si son reversibles, pues son tremendamente brutales, como son de amputación y de hormonación, que tiene consecuencias irreversibles. La hormonación, bueno, pues te hormonas, y sí, puede haber una hormonación inversa, pero eso es dolorosísimo para el niño. Bueno, pues todo eso, lo que se ha conseguido en Estados Unidos, y termino, es que se puedas llevar a tu hijo a un psiquiatra y que le trate como Dios manda. Claro, algo tan evidente y de sentido común como esto. Solo aconsejar que a lo mejor puede ser útil. Bueno, para el caso norteamericano, el libro, digamos, pionero fue el de Abigail Shrier, cuyo nombre ahora no... Un mal irreversible. Sí. Bueno, Abigail Shrier, es fácil de encontrar el libro, que explicó la situación, y en España, entre otros, el nadie nace en un cuerpo equivocado. Y dejando aparte del tema de niños, y no voy a extenderme, o sea, el tema es que un adulto resulta que si se siente hombre, si quiere, puede mutilarse, lo cual yo no entro en eso, entro en que yo lo pague, pero bueno, puede automutilarse, puede hormonarse, puede hacer esto, pero sin embargo no puede pedir una terapia de conversión. Que es una cosa no solo menos agresiva, sino menos. Preguntaba usted datos. En 2017 había 150.000 adolescentes entre 13 y 17 años en Estados Unidos que se identificaban como transgénero. En 2020, 3 años después, 300.000, se había duplicado. En 2023, 724.000, se había vuelto a duplicar en 3 años. Solo ahora, con los últimos datos, parece que ya ha dejado de aumentar e incluso está disminuyendo gracias a la llegada de y las Trump. Mayores víctimas de esta inducción son homosexuales,
Sí. Que de repente a alguien le convence que no es que sea homosexual en su libertad, sino que es que en es realidad nace en un cuerpo equivocado. Es del sexo contrario. Personas con una inestabilidad, personas con niñas, que antes era absolutamente minoritario en niñas. Se ceban las niñas ahora. Niñas con problemas de relaciones sociales, de amistad, etcétera, y personas que están en una temporada que es la adolescencia, que es esencialmente variable, inestable, y en la cual la identidad sexual se está construyendo. Pues esa presión se ceba precisamente en esas personas, en vez de acompañarlas y aceptarlas. Pues ahora que en España esto es relativamente nuevo, que ya no podemos decir que sea tan nuevo, en vez de mirar a los países nórdicos, que ya han superado esta etapa desde hace años y que están recogiendo cable, donde ya están reportando suicidios, porque hace décadas que empezaron con esto, suicidios, demandas contra médicos, demandas contra padres, demandas contra todo tipo, porque se ha demostrado que es que ha sido una locura. Bueno, tenemos que hacer una pausa publicitaria y nos vamos a la entrevista del día. Pero antes, pues les dejo con otra genialidad de Twitter que he visto, que retuiteaba Elon Musk esta mañana. Retuiteaba un intercambio entre un americano, que dice: deberíamos, viendo la situación geopolítica, mandar la bomba atómica a Japón. Y le contesta un japonés: ya nos la mandaron 2 veces, pero digamos que el empaquetado no era como muy user friendly, ¿no? Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. El Quijote no es solo un libro, es un torbellino de locura, humor y aventuras que nunca pasa de moda. En Locos por el Quijote leeremos y comentaremos los pasajes más apasionantes de la obra de Cervantes, descubriendo su humor, su ironía y la sorprendente mezcla de ficción y realidad que sigue revolucionando la literatura moderna. Todos los miércoles del 15 de abril al 20 de mayo a las 7:30 de la tarde
pueden ustedes asistir al ciclo Locos por el Quijote de forma presencial u online. Puede inscribirse llamando al 916162464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Atrévete a cabalgar con nosotros hacia la primera novela moderna. Bueno, vamos con nuestra entrevista del día y hoy pues tengo aquí a una persona a la que ya he tenido ocasión de entrevistar en algún otro momento, que es don Raúl Cancio Fernández. Don Raúl Cancio Fernández, pues si entran ustedes en internet a ver su currículum, pues es de estos currículos que a uno, pues en fin, no es que le asombren, es que le apabullan, ¿no? Don Raúl es doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, miembro por oposición del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. Es desde 2003, o sea, ya 23 añitos, letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en el área de contencioso administrativo. Es miembro también de su grupo de análisis internacional. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y además prolífico autor. Tiene más de 500 artículos publicados en revistas especializadas y 15 libros editados, pues de todo tipo de temática. Tiene usted literatura, tiene usted tema jurídico de análisis profundo y sesudo, y tiene usted tema histórico, como el libro que nos ocupa hoy. Muy buenos días, bienvenido, don Raúl Cancio. Buenos días, muchísimas gracias, encantado, gracias por la invitación. Bueno, don Raúl ha escrito un libro que se presentaba el otro día en Madrid, lo presentaba don Pedro Corral, ¿no es así? Sí. Buen amigo, del Manzanares al Clínico, la lucha por la ciudad universitaria, con prólogo de José Andrés Rojo y publicado por Ediciones Complutense. Le ha dado por hacerse historiador ahora, don Raúl. Ya, ¿qué le queda? Futbolista. Cuando iniciaba tan generosamente la presentación, he olvidado lo más importante. Soy diletante, como habrá visto, muchas cosas y al final ninguna profundidad. Bueno, efectivamente, la otra vez que me entrevistó, si lo recuerda, también estábamos hablando de un conflicto civil. Estábamos hablando de la participación de españoles en la Guerra de Secesión norteamericana. Y es que el tema del conflicto bélico de naturaleza civil a mí siempre me ha fascinado. Y en este caso, por su formación jurídica, supongo. Sí, y porque aporta elementos desde el punto de vista histórico bélico que no ofrece guerras convencionales. La guerra civil tiene elementos semióticos y simbólicos que el estudio le hace muy interesante, y en el caso de la guerra en Madrid y concretamente en la ciudad universitaria, yo creo que es un ejemplo paradigmático de lo que es un enfrentamiento entre hermanos, ¿no? entre ciudadanos. Puestos a hablar de la Guerra Civil Española, ¿por qué específicamente la lucha por la ciudad universitaria? Bueno, fundamentalmente a mí siempre me ha gustado el tema histórico, el tema de la Guerra Civil, y luego yo desde hace muchísimos años formo parte de la asociación Grupo de Estudios de Frente de Madrid, GEFREMA. Es una asociación radicada en Madrid desde hace más de 25 años que se dedica específicamente a la recuperación, conservación, a la defensa, a la reivindicación de todo tipo de vestigios bélicos que haya en la ciudad. Por ejemplo, si estamos en la casa de campo y se van a hacer unas obras o se va a hacer una remodelación y puede afectar a trincheras, a bloqueos, a cualquier tipo de construcción que tuviera relación, bueno, pues se hacen alegaciones, se defiende, hay todo tipo de publicaciones, y entonces siempre el tema de la ciudad de Madrid me ha interesado mucho desde el punto de vista bélico, porque además ofrece también unas perspectivas que no lo ofrecen otros escenarios, otros teatros de operaciones que hubo donde la guerra civil española. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, guerra urbana lo ha habido en la historia de las guerras en muchísimos sitios, Stalingrado, Faluya, Bizancio. Pero, por ejemplo, el caso de Madrid es muy singular porque el libro nace de una premisa particular. El teatro de operaciones de la ciudad universitaria es, desde ese punto de vista, contrafáctico. Lo que era un campus vanguardista de formación, de estudio, se convirtió en un
teatro de muerte. O sea, las letras y las armas concurrieron de una manera que no ocurre, por ejemplo, en otros teatros de operaciones urbanos como fue Teruel o como fue Belchite, incluso Bilbao. Madrid, realmente, que haya habido un combate de esta magnitud y de esta intensidad en una ciudad universitaria, en donde la parte del libro, la estructura, hay una primera parte muy extensa donde se describe paso por paso cada uno de los edificios de la ciudad universitaria donde hubo microcombates. Entonces, medicina, filosofía, la Casa de Velázquez, agrónomos, farmacia y, por supuesto, el clínico, son como pequeñas batallas que se generaron en ese gran teatro de la ciudad universitaria y tomaron personalidad propia, ¿no? Creo que hay una cierta antropomorfización de la ciudad universitaria y simbólicamente, luego lo podemos hablar, fue importantísimo. Llama, en cierto modo, la atención para los que no somos especialistas en la guerra civil, precisamente el hecho de que el ejército de Franco, que había llegado a las afueras de Madrid, pues en 1936, sin embargo, se ve frenado allí por un ejército republicano que en otras zonas no pudo frenarlo, pero allí sí le frenó, y eso hizo que la guerra posiblemente se alargara más tiempo, ¿no? En efecto, ahí hay varios factores que condujeron a esa detención del ejército de Franco a las puertas de Madrid. En primer lugar, es contradictorio porque el avance de Sevilla fue rapidísimo. La primera guerra relámpago europea. El Blitzkrieg que luego vimos en la Segunda Guerra Mundial se produce por toda la Ruta de la Plata. El problema es que durante ese camino empiezan a aparecer los elementos simbólicos. La recuperación de Santa María de la Cabeza, el Alcázar de Toledo, todas esas operaciones desde el punto de vista estrictamente militar no eran necesarias, pero ofrecían una proyección simbólica. El Alcázar, Santa María. En Madrid también ocurre algo de eso. Por parte del ejército se propuso tanto acceder por el sur como por el norte, pero se creía más adecuado penetrar a través de la Gran Vía, cruzando por lo que es el Parque del Oeste, la ciudad universitaria, y luego hay un elemento exógeno pero fundamental. La historia oficial dice que se encontró cierta documentación con las órdenes de operaciones en la zona de los Carabancheles, en una tanqueta. Se llamaba, por cierto, el capitán que falleció, Vidal Cuadras. Sí. Sí, sí. Y el comandante Trucharte de Carabineros fue el que lo encontró. Parece ser que eso era una operación de información, de filtrado. De propaganda. En efecto, sino que por parte del Estado Mayor del General Rojo había conocimiento de la operación, y lo que pasa es que no se quería desvelar las fuentes. Y entonces, lógicamente, se pudo preparar... o sea, era operación de espionaje, no de propaganda. Efecto, sí. Y se pudo detener el avance en lo que es la zona de la Casa de Campo, lo cual sorprendió muchísimo a las vanguardias franquistas, lógicamente. Una vez que llegan allí, los republicanos paran el avance rapidísimo del ejército de Franco, y entonces se entra pues en una guerra urbana que incluso tuvo componente subterránea, ¿no? Sí, así es. Realmente lo que es el combate directo no es mucho tiempo, es prácticamente desde el 6 de noviembre hasta el 27, aproximadamente 28, que hay unas reuniones en Leganés donde se da cuenta que desde el punto de vista militar no tiene ningún futuro mantener esa operación. Se da cuenta el ejército de Franco. ¿Cómo? Se da cuenta el ejército de Franco. Claro. Sí. Durante ese mes los combates son de una intensidad extraordinaria, una violencia, ya le digo, los combates en cada uno de los edificios de la ciudad universitaria son de una violencia más, intervienen brigadas internacionales, fuerzas regulares, hay la llegada de los anarquistas, se describe también el episodio de Durruti que ocurre durante ese periodo, también la muerte de Durruti, que tiene un elemento propagandístico, se quiere hacer ver que ha sido asesinado por parte de traidores dentro de su propia facción anarquista. Otras veces se dice que es un francotirador del hospital clínico, que desde el punto de vista anatómico forense es imposible por la trayectoria de la bala. Y llega un momento en que hay un estancamiento. Insisto, desde la técnica puramente militar no tiene ningún sentido que una cuña
como el ejército franquista, que llega al hospital clínico rodeado por todas las partes por las fuerzas republicanas, se mantenga durante 3 años. Pero Franco quería mantener esa especie de mascarón sobre la capital de España. A partir de ese momento de noviembre, Madrid no cae, porque Madrid en ningún momento cae durante los 3 años de la Guerra Civil, sino hasta el 28 de marzo, cuando es entregada por el coronel Prada. Entonces, eso no significa que no se termine los combates. A partir de ese momento hay una guerra latente en toda la ciudad, hay un problema de abastecimiento, el gobierno de Largo Caballero se marcha a Valencia, pero lo que se genera a partir de ese momento es una guerra soterrada de minas, que es extraordinario, porque al estar la ciudad universitaria toda rodeada por el ejército republicano, hay un control de todos los colectores, de todos los túneles subterráneos de cañerías, y hay una operación de combate a través de la mina, de la explosión, y hay muchísimas víctimas prácticamente hasta el día 24 o 25 de marzo, que es cuando... Del 39. Del 39. Entonces, durante todos esos 3 años hay una especie como de cerco, imaginemos la ciudad universitaria, con un vértice que es el hospital clínico sobre la plaza de Cristo Rey, todo el resto era Estado republicano, y ahí había unas unidades del ejército franquista que se mantuvieron prácticamente hasta el final de la guerra. Por parte del bando franquista lo que se produce es, bueno, hemos llegado a las puertas de Madrid, el intentar tomar Madrid al asalto no tiene sentido, entonces se desvían los esfuerzos bélicos hacia otras zonas para intentar destruir al ejército republicano, primero dividiéndolo y luego aislándolo de determinadas zonas importantes y de determinadas rutas marítimas, etcétera. Pero y por parte del bando republicano, ¿por qué no se produce un intento de contraofensiva en esa zona? Una vez que ya el ataque frontal, la conquista frontal en Madrid se descarta, hay una serie de operaciones, podríamos decir, elusivas para intentar entrar en Madrid. Es lo que ocurre en Jarama, a través del acceso por la vía sur, no se consigue. Es lo que ocurre posteriormente en Guadalajara, con el gran fracaso de las unidades italianas, que son devastadas. Guadalajara no es Abisinia, corre italiano, que los rojos se aproximan, cantaban. El corpo tuvo que salir volando. Una vez que ya es imposible el acceso en Madrid, se estabilizan los frentes, y por parte del ejército republicano tiene un grave problema. Un problema de mandos, un problema de medios y un problema de una desestructuración en cuanto a la dirección técnica. Una división interna brutal. Entonces, de la misma manera que en el otro lado hay una dirección perfectamente identificada, no hay dudas, no hay discusiones, en el bando republicano cada decisión era asamblearia prácticamente. Entonces, claro, así no se puede agarrar una guerra. ¿Cuáles son las iniciativas? Las iniciativas siempre son a la contra. Vamos a evitar esfuerzos en Madrid y hacemos una operación como en Belchite. Vamos a evitar el esfuerzo en Madrid y hacemos una operación como en el norte. El Ebro es lo mismo. Es casi siempre operaciones que intentaran de alguna manera desahogar la presión que estaba habiendo en otros frentes. Pero era una incapacidad, porque incluso cuando se intentó hacer iniciativas ofensivas, no puramente defensivas, había problemas ya no solo de dirección técnica, porque al frente del Estado Mayor estaba Rojo, probablemente era la cabeza mejor amueblada de todo el ejército español, sino que el problema era logístico. Oiga, es que tienen que haber una serie de camiones a las 9:05 de la mañana en la Cuesta de las Perdices. Es que no aparecían los camiones, no había gasolina. El amunicionamiento no era correspondiente porque era munición mexicana y teníamos unos Winchester que no valían los cartuchos. Quiero decir, eran unos problemas absolutamente insoslayables. La verdad es que nos gustan los españoles mucho y lo tenemos bastante a gala analizando nuestra historia, eso de la mentalidad de cerco, echando la vista atrás en, pues, no sé, como que consideramos grandes gestas de la historia, pues esas resistencias numantinas, las llamamos, por Numancia, pero podríamos hablar de Sagunto, podríamos hablar del Alcázar de Toledo, podríamos hablar del Santa María de la Cabeza, podemos hablar de Zaragoza, el sitio de Zaragoza. De muchos de esos cercos pues guardamos memoria de héroes destacados. ¿Quién no conoce, quién no ha oído hablar al menos de Agustina de Aragón, heroína de Zaragoza?
guardamos memoria de héroes de esta batalla de Madrid, que no fue un cerco, pero casi, ¿no? Sí, sin duda que los hay. Una de las cosas que a mí me ha parecido interesantes en este libro es aportar, a veces los que nos apasiona un tema damos por conocido muchas de las cosas. Entonces hablamos... Grave error, sí. Es gravísimo. Entonces, en este texto a mí me ha parecido interesante. En la parte de atrás hay, aparte de un índice onomástico bastante útil, un apéndice biográfico, pero no de los que todos conocemos. General Varela, Miaja, Rojo. Bueno, hay más de 200 militares y políticos que de alguna manera estuvieron vinculados con esa batalla de Madrid. Y no solo puramente militares, porque, por ejemplo, en paralelo hubo también unas batallas en la Junta de Defensa, desde el punto de vista de naturaleza política, extraordinarias. Prácticamente estuvieron a punto de romperse por dentro del gobierno republicano, o lo que había del gobierno. Luego también dentro de esta guerra de Madrid hubo el golpe de Casado al final en el 39, que fue otra guerra civil dentro del bando republicano, con lo cual se dieron una serie de circunstancias y héroes hay muchos. Desde luego en el bando republicano, desde el punto de vista de la organización táctica, General Rojo, sin duda alguna, pero luego hay mandos intermedios. Por ejemplo, en el Puente de los Franceses es legendaria la labor del comandante Romero, que con un par de ametralladoras Hitchcock mantuvo el Puente de los Franceses prácticamente hasta el final de la guerra, ¿no? Por una situación muy bien ubicada. Y que además, una de las circunstancias que tiene, que es muy atractivo, la batalla en Madrid, es que uno no habitualmente no pasea por Gandesa o por Jarama o por Brunete, pero es que uno va por Madrid y puede detectar cada uno de los episodios de la batalla. La ciudad universitaria, Isaac Peral, todo el barrio de Argüelles, el Museo del Prado, porque hay vestigios hoy. Entonces, claro, a mí algo que me ha hecho mucha ilusión de la gente que lo ha leído, que me ha comentado, dice, oye, voy por la calle y coño, digo, vaya, esto es lo que dice este momento, o esa esquina de farmacia, o este boquete en el clínico, porque se mantiene, salvo algunas abominaciones que se han intentado reparar en el viaducto de los 15 Ojos, lo que está en la carretera de La Coruña, que se han tapado y se ha enfoscado, lo cual es una aberración, pero bueno, ya sabemos aquí cómo tratamos las antigüedades en España. Pues podemos dejar así la sugerencia para, no sé, si alguien del ayuntamiento nos escucha, para ver si nos metemos con el alcalde por Madrid 360 y tal, pues aquí hay un libro muy documentado que narra todo aquel episodio, que fue un episodio pues con personajes y pruebas de heroísmo por ambos bandos contendientes, y donde pues se puede hacer un buen paseo por Madrid bien señalizado. Aquí estuvo el frente, aquí estuvo la batalla, no sé, digo yo, ¿no? Sí, desde luego. A mí me parece apasionante, ¿eh? Me parece apasionante. Y además es que, bueno, yo no lo conocía, pero Pedro, bueno, que usted le conoce mejor que yo, aunque yo le veo con alguna frecuencia, no solo es un tipo que estudia intensamente y que escribe, sino que pisa los sitios. Pisa los sitios y detecta y encuentra restos y claro, y me da la sensación, y usted, vamos, igual o más, o sea, quiero decir, es apasionante. Lo hablábamos Pedro y yo el día de la presentación. Pedro Corral, no sé si he dicho. Sí, Pedro Corral, que tiene unos libros extraordinarios, precisamente además también en la zona de Madrid, y analizando puntos de vista que no han sido tratados, como por ejemplo el tema de las delaciones en las casas de vecinos, o por ejemplo, uno de los últimos libros de Pedro. En Madrid hubo mucho lo que él describe en uno de sus libros, que es las defecciones. Gente que no se sentía identificada ni con ninguno de los bandos, que salió pitando y que le cooptaron con 18, 19 años sin tener ningún tipo de relación ideológica ni política. Entonces, ¿dónde hiciste la guerra? Donde me tocó. Absolutamente. Y algunos, desgraciadamente, alguna vez familiares, cada uno fue para una parte sin quererlo, porque estaba ubicado en ese momento o en Albacete o en Ávila, ¿no? Alguna vez he contado yo creo que en antena, pero desde luego en Twitter, pues una historia que me conmovió muchísimo. Mi padre era militar después de la guerra civil, en el ejército español, el de Franco, de la época. Y cuando murió mi padre me encontré en su expediente militar una carta que le había mandado un canario, él era canario, un señor muy mayor,
que le contaba la historia de su hijo, pues un chaval joven al que le pilla la guerra en Canarias, de donde era, y que le reclutan para el frente, y que le importaba un soberano bledo realmente todo el asunto, y simplemente le tocó ir al frente. Y en la guerra, ya hacia el final, pues resulta que muere, pero con tan mala suerte que muere de pulmonía. Y entonces, pues ese padre, que ese era el único hijo que tenía, escribía a mi padre a ver si él podía hacer algo, porque le habían denegado la pensión. Claro. Era mayor, no tenía más hijos, no tenía medios de subsistencia y le habían denegado la pensión porque su hijo no había muerto de un balazo, sino de pulmonía, ¿no? Aquello me conmovió muchísimo. ¿Cuánta gente en aquella guerra luchó importándole un bledo todo, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Interesante. Y la guerra, vamos, el golpe de Casado, la pequeña guerra dentro de Madrid, me parece un tema apasionante. Es un episodio, bueno, de hecho hay textos específicos de ello, porque, insisto, muy cerca de aquí, en Nuevos Ministerios, ocurrió todo. Sí. Bueno, ministerios también en la posición Jaca, en el Pardo, pero la entrada final de los comunistas es en el ministerio. Y además es que es una cosa, yo siempre he dicho, o sea, yo tengo mis ideas sobre la guerra civil, su origen, su consecuencia, etcétera, pero nosotros somos herederos de todo eso. Es decir, somos herederos de Franco, de Varela, de Rojo, de Azaña. Y también de la manera que se ha tratado durante muchos años, que lamentablemente no ha habido un estudio científico. Claro. Siempre se ha utilizado. Y no maniqueo, además. Claro. Y además, desde el punto de vista de la historia militar, bueno, es que a mí me está apasionando todo lo que dice por lo que no dice, por lo que está escrito. No, es que yo creo Perdón. Del Manzanares al Clínico, la lucha por la ciudad universitaria, de don Raúl Cancio Fernández. Un imprescindible para aquellos a los que les interese la historia de la Guerra Civil Española. Y antes ha recordado don Raúl, la otra vez que le entrevisté, por otro libro también magnífico, España y la Guerra Civil Americana y la globalización del contrarrevolucionismo. Es un libro apasionante porque cuenta muchísimos detalles sobre esa presencia española en la Guerra Civil Americana, de la que, bueno, mucha gente tiene algún conocimiento, pero que tiene mucha más miga por detrás, y había mucha más geopolítica y movimientos transnacionales en todo el tema. Es muy interesante ese otro libro de don Raúl. Muchísimas gracias, don Raúl, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer. Bueno, ¿y entra quién en el estudio a traernos la opinión de los oyentes? Pues don Eric Gutiérrez. Aquí estamos, don Luis, para traer pues la voz de los oyentes, que son pues lo más importante de este programa. También los tertulianos están bien, pero los oyentes lo más importante. Don Luis, hoy les hacemos una pregunta, concretamente era: ¿quién tiene más culpa en que Sánchez siga atornillado al poder a pesar de la catarata de escándalos que arrastra? Dábamos 4 opciones: el PP, Vox, los periodistas o los jueces. No sé si los tertulianos quieren pronunciarse. Doña Carmen, don Asís. Pues lo he pensado esta mañana cuando lo he escuchado. Y difícil la pregunta, siempre le hago las preguntas difíciles, hombre. Sí. Y además así me da tiempo a pensar a mí. Lo he pensado esta mañana, vengo pensada. Creo que, sinceramente, el PP y una parte mediática muy importante. Los medios de comunicación, el sistema educativo, muchas cosas han creado este estado de opinión. Centrarlo, pero eso no entraba en la encuesta. Centrarlo en el PP, quiere decir, pero ha habido una aceptación acrítica de las bases culturales de nuestra sociedad. ¿Qué dice la audiencia, don Eric? Pues, don Luis, el 62%, digamos que 6 de cada 10, dicen que el Partido Popular es el principal culpable. Hay que decir que le sigue, no tan de cerca, con el 30% de los periodistas, como digo, 30%, 3 de cada 10, pero son las dos opciones mayoritarias. 92% entre ambas. Efectivamente, entre el PP y los periodistas, más o menos las dos opciones que barajaba doña Carmen. La tercera opción es con un 5% los jueces, la gente no le da tanta importancia a esa opción. Y por último, con un 3%, como suele ser habitual, la última opción, en este caso Vox, sería el mayor culpable de que Sánchez siga en el poder. Hay que decir, don Luis, que los comentarios nos han propuesto otros culpables. Entre muchos otros, por ejemplo, nos hablaba mucho de los votantes,
de la gente que sigue votando a los partidos, véase PP, Partido Socialista, para mantenerlos todavía en el poder. También culpaban, por ejemplo, Rafael Enrique nos decía la señora Guardiola en el 23, y el problema es que parece que quieren repetirlo. Pues se personificaba más que solo en el PP, sino en una figura dentro del PP que fue Guardiola en ese 2023. De la que pues ya se ha hablado mucho, ríos de tinta se han escrito sobre aquel 2023 y aquellas palabras, ¿no?, de Guardiola. Carolina nos dice, por ejemplo, el PP, ayudado por los periodistas, iba con doña Carmen, el PP ha decidido salvar al soldado Ryan antes que a España. ¿Quién será el soldado Ryan, don Luis? A veces yo me lo pregunto, ¿no? Nos dice también Mónica Llorente Kruger que necesita que pase para que el PP considere que una moción de censura es apropiada. Menuda estafa de partido. Si no van a hacer nada, que no estorben y dejen paso a Vox. Ya aquí pasan de decir quién es el más culpable a por qué no están haciendo nada, ¿no?, de parte del Partido Popular. No sé si estarían a favor de una moción de censura. Ya que estamos aquí, pues pregunto, doña Carmen y don Asís. Sí, no prosperaría, pero creo que es necesario poner encima de la mesa desde el Parlamento todas las cosas que la gente debe escuchar de este gobierno. Sí, sin matices, recurrente y mucha más actuación parlamentaria ante una situación que incluso desde el punto de vista parlamentario es gravísima e intolerable. El nombramiento de cargos públicos absolutamente escandalosos, la no presentación, que en mi opinión es delictiva, de los presupuestos, porque hay una obligación de presentar los presupuestos, se aprueben o no se aprueben. Es decir, sí, moción de censura, sí, y recurrente, en mi opinión. Don Luis, le leo un último comentario en referencia a esa parte que hablaba de los votantes. Raúl Cedero Teloro nos dice, por favor, no hay dudas de que el que tiene más culpa es y será el propio pueblo que lo permite, y no hace nada de elecciones a elecciones, y que si hay tongo no se inmuta, los culpables son los españoles. Hay gente, como digo, don Luis, que tiraba por ese lado. Pues muchísimas gracias, don Eric, gracias, doña Carmen, gracias, don Asís, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de que estamos en días grandes para los católicos, la Semana Santa. Buenos días, don Paco. Gracias, don Luis del Pino. Mañana jueves se conmemora la última cena de Jesús con los apóstoles. Esa noche Jesús instituye el sacramento de la comunión, común unión de todos los hombres a través del pan. Dijo Jesús, este es mi cuerpo. Y respecto al vino afirmó, esta es mi sangre. Y pide a los apóstoles que continúen haciéndolo en conmemoración suya. Ese pan y ese vino, ese cuerpo y esa sangre de Jesús permanecen entre nosotros cada vez que un sacerdote lo consagra en la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias y nos recuerda que lo importante es que viviendo en común unión unos con otros nos amemos, porque no podemos amar a Dios si no nos queremos entre nosotros. El Viernes Santo, día 3, se conmemora en los santos oficios la crucifixión y muerte de Jesús. Después de un paripé de juicio, judíos y romanos se unieron para atormentar y matar a Dios hecho hombre. Jesús muere solo acompañado por su madre, con otras mujeres y el apóstol Juan. Ellos aguantaron con angustia el horrible suplicio al que Cristo fue sometido. Y el sábado, ya de noche, se celebra la vigilia del Sábado Santo. Jesús yace en su tumba, pero resucita y se enciende el cirio pascual al que todos se acercan para recoger su luz y pasarla a la vela que cada asistente lleva. El Sábado Santo es un día de meditación que entronca con la resurrección de un Dios, de un Jesús glorioso. Hoy quiero terminar con un soneto que leí por primera vez con 12 años a la entrada de la Basílica de la Virgen de las Angustias en Granada. Estos versos que les voy a declamar son anónimos, aunque algunos se declinan por la autoría de San Juan de la Cruz y otros por Santa Teresa de Jesús, pero al no encontrar fielmente su origen, se declara anónimo.
Por favor, si alguien me está escuchando ahora, que no juzgue mi torpe declamación. Piensen en la profundidad y el contenido del poema. Aquí comienzo. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus ofrendas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y si Dios quiere, el lunes más y mejor. Punto final.